Empieza todo una noche del 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday, de 17 años, y Betty Lou, de 16, quedaron en un lugar apartado en una carretera de la bahía de San Francisco, charlando y quizá besándose cuando una sombra apareció, se acercó y disparó contra el coche. Primero Faraday fue alcanzado por un disparo en la cabeza, luego, cuando ambos intentaron huir, Betty Lou recibió hasta 6 tiros por la espalda. Faraday murió en el hospital, Betty al instante. Así empezó el terror del Zodíaco, un asesino que solo se sabía por cómo mataba, por la frialdad y extrañeza de aquello, pero que dejó pronto más pistas, cartas y criptogramas. Unas semanas después, Darlene, de 22 años, y Michael, de 19, estaban en un aparcamiento, cuando otro coche se acercó y se apagaron las luces. El hombre se acercó y empezó a disparar, ella murió, él sobrevivió, aunque gravemente herido. Él pudo describir vagamente al atacante, pero fue lo justo para tener un testimonio y otra víctima al regreso de ese monstruo. Fue a partir de aquí que comenzaron a recibir cartas los periódicos locales en las que prometía más asesinatos si no se imprimían sus mensajes en portada. En esa carta decía también que estaba coleccionando víctimas como esclavos para su vida después de la muerte, como un macabro delirio. El tono burlón, de amenaza, pudo más que el miedo y los medios publicaron su misiva, lo que por supuesto solo lo animó. En Vallejo y San Francisco la policía ya estaba en alerta. El 27 de septiembre una pareja que hacía picnic fue atacada por un hombre encapuchado que llevaba gafas de sol y una capucha oscura. Les pidió que se ataran el uno al otro, luego apuñaló a ambos múltiples veces. Ella murió pocos días después, él sobrevivió y pudo dibujar después la vestimenta y la figura del atacante, y los investigadores pudieron reconstruir un retrato acorde. Solo 2 semanas más tarde en San Francisco, el asesino subió a un taxi, le pidió un destino, luego lo desvió una cuadra más y le disparó en la cabeza. 3 adolescentes observaron lo que ocurría desde una casa enfrente, así que hubo testigos que pudieron describir al hombre con algo de detalle. Luego el Zodíaco limpió el coche, robó la cartera, las llaves, y desapareció. Esta fue su última víctima confirmada. Ese mismo día envió otra carta a los periódicos, incluyendo un pedazo de la camisa ensangrentada del taxista. Otra nota fría que volvía a retorcer el temor y la fascinación pública, reclamaba atención, jugaba con la policía, que seguía sin atinar. Con esto ya eran 5 muertes confirmadas y 2 supervivientes, que ayudaron con los retratos. El caso se volvió legendario. Más cartas y criptogramas fueron llegando a los medios que muchos intentaron descifrar durante décadas. Los mensajes decían cosas como que no temía la cámara de gas porque lo llevaría al paraíso más pronto, que ya tenía suficientes esclavos trabajando para él, y burlas sobre que la policía nunca lo atraparía porque era demasiado listo. La nota Z340 se mantuvo sin resolver durante 51 años hasta que en diciembre de 2020 un equipo compuesto por un ingeniero de software, un matemático australiano y un programador belga logró descifrarlo, confirmando esas frases citadas. En paralelo, el Z408 se había resuelto en 1969, con errores ortográficos y estructuras torpes, pero revelando que mataba porque le resultaba más divertido que cazar animales, y terminaba con un bloque de 18 letras aún sin resolver. Durante aquel tiempo, el asesino siguió enviando cartas hasta 1974, reclamando haber matado 37 personas, aunque no hay evidencia confirmada de esas muertes adicionales. Después de esa ya muy tardía epístola se desvaneció. Respecto a su identidad, nunca fue atrapado. El único sospechoso que la policía llegó a nombrar oficialmente fue Arthur Allen, un profesor de primaria y convicto por abusos sexuales, que murió en 1992. Hubo varias coincidencias inquietantes. Alguien que le conocía dijo que en el instituto repetía historias que se parecían a detalles de las cartas del Zodíaco, que poseía un reloj J Zodiac, que tenía huellas o botas similares a las dejadas en algún escenario, que lo habían identificado en una rueda de fotos, pero también faltaba evidencia concluyente. El ADN obtenido de sellos o sobres no lo vinculó. En resumen, las pruebas en su contra fueron negativas. Con el paso del tiempo, otros nombres salieron a la palestra gracias a investigadores amateur o grupos independientes. Entre ellos Gary Francis Poste, de quien se aseguró en 2021 que era el autor, basándose en análisis fotográficos de manchas, coincidencias de huesos faciales y rastros de sangre en fotos, además de supuestas coincidencias con su zapato o huellas. Poste murió en 2018. Sin embargo, la policía no ha confirmado nada y dijo que esas afirmaciones no son concluyentes.
En 2004 el Departamento de Policía de San Francisco declaró el caso inactivo por falta de avances, aunque en 2007 lo reabrieron al menos parcialmente. También sigue abierto en Vallejo, Napa y la oficina del Fiscal General de California. Así llegó el final del caso, si se le puede llamar así. El Zodíaco dejó de escribir cartas, dejó de matar, o al menos dejó de hacerlo de manera que lo relacionaran con él. No hay cuerpo. No hay confesión. Solo teorías, sospechas y criptogramas descifrados que muestran su egocentrismo, su forma de gozar el miedo que generaba, su deseo de ser recordado o reconocido. Se tornó en leyenda, en un símbolo de que hay criminales que pueden desaparecer sin dejar huella. El asesino del Zodíaco nunca fue atrapado, nunca fue juzgado, y para muchos nunca será identificado con certeza. Su identidad sigue siendo el misterio, aunque el interés, las especulaciones y las investigaciones continúan. Y ahí termina esta historia real, inquietante, de un asesino que elegía víctimas, escribía cartas, enviaba códigos y luego se desvanecía. No hay un juicio final, no hay una tumba marcada, solo un símbolo de puntería, un apodo monstruoso y un caso que sigue abierto en muchas oficinas. Y lo peor, quizá nunca sabremos quién fue realmente.